Vamos a trasladarnos hasta Cajamarca, vamos a conversar con don Víctor Vargas, reconocido economista y docente de la Universidad Nacional de Cajamarca. Qué gusto saludarlo, señor Vargas, muy amable como siempre. Buenas tardes, un gusto estar en su programa. Saludos a todos los oyentes, televidentes, internautas. A su disposición. Gracias. Un tema preocupante que es el avance indiscriminado de la minería ilegal en distintos puntos del país, pero en Cajamarca vemos que las cifras ahora ya resultan bastante preocupantes. ¿Cuál es la información que tiene usted, que siempre está al tanto de los principales problemas de la región? Bueno, este tema de la minería informal e ilegal, evidentemente, como en cualquier otra parte del Perú, se va extendiendo de manera muy pequeña en personas, entre comillas, pero las extensiones que van ocupando cada vez son mayores. Entonces, esto genera problemas sociales, productivos, ¿no? Y también relacionadas con la seguridad de la población, ¿no? En la medida de que estos mineros demandan de fuerzas extrañas en el sentido de darles seguridad. Seguridad para ellos, ¿qué significa inseguridad para el resto de la población, ¿no? Ahora, ¿se puede identificar, don Víctor, qué zonas están focalizadas con presencia de minería informal y sobre todo minería ilegal? Yo creo que si hubiera efectivamente una minería artesanal, una minería legal, no habría mayor inconveniente. Entonces, acá la preocupación es que los sistemas con los cuales opera el Estado en el territorio nacional no son suficientes, razonables para administrar esta actividad económica, ¿no? Entonces, eso hace que estemos en una especie de gane quien pueda. Y eso es lo que nos está perjudicando a todos en el país. Ahora, en el caso puntual de Cajamarca, me gustaría centrarme en Cajamarca. ¿Cuáles son las razones que se pueden establecer por lo que la Dirección Regional de Energía y Minas no puede controlar el avance de la minería ilegal? ¿Qué cree usted que es lo que falla, que no permite que se haga un combate más directo contra la minería ilegal? A ver, de acuerdo a la legislación, los gobiernos regionales en el respectivo territorio departamental tienen la competencia para administrar la actividad minera, la pequeña minería, ¿no? Y dentro de estas, la artesanal, fundamentalmente. Sin embargo, las normas las fija el gobierno nacional a través del Ministerio de Energía y Minas. Y estas competencias atribuidas al gobierno regional no tienen ni los técnicos ni las capacidades personales para hacer frente a esta situación. Es decir, por ejemplo, el gobierno regional de Cajamarca cambia casi todos los años a los directores regionales de minería. Y eso hace que cada vez, como dicen, sea un reseteo
en la gestión. Y este es el espacio que se aprovecha para que avance la minería informal, la minería ilegal. Entonces, los gobiernos regionales pueden tener competencia. Sin embargo, ¿no? El equipo técnico para hacer frente a esta situación en la práctica no existe, ¿no? Y le doy un dato: un técnico de la minería regional, y estamos hablando de un ingeniero, de ese tipo de profesionales, un abogado, no gana más de 2.500 soles. Entonces, eso hace que la situación se vuelva, como vuelvo a insistir, inmanejable, ¿no? Ahora, ingeniero, ¿qué es lo que falla ahí? ¿Se puede decir entonces en este momento que la Dirección Regional de Energía y Minas está fracasando en este combate contra la minería ilegal en Cajamarca? Yo creo que es difícil combatir esta situación desde el punto de vista personal. Creo que todos los ciudadanos queremos que se combata este tipo de actividad, pero hay un tema que no lo manejamos, ¿no? Que no lo maneja ni el gobierno siquiera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos es que hay un mercado, es decir, hay una demanda que busca este tipo de producción, y esa demanda no está en el país, está fuera del país. Y en la medida que esta demanda esté presente, la gente va a buscar la manera de producir para llegar a ese tipo de mercados. Entonces, ahí tenemos un problema central de demanda. Yo diría que más que de oferta, demanda. Ahora, el otro aspecto que conviene mencionarlo es si es que hay un marco legal. Disculpe que lo interrumpa. Tengo un eco que no me deja escucharle bien. A ver, ¿mejoró la comunicación ahora? Un poquito. Hay una interferencia de alguna emisora ahí que está escuchándose. A ver, vamos a mejorar la comunicación. ¿Mejoró ahora? Ahora sí, lo escucho muy bien. Ya, a ver. Sí, yo le estaba preguntando, porque en Cajamarca se logra identificar lugares donde hay minería ilegal, ¿no? Por ejemplo, la zona del Perol, ¿no? Se logra identificar la zona de Huasmín, se logra identificar algunas zonas en Hualgayote, en Bambamarca, ¿no? Y esto incluso hace unos días que conversaba acá con RCR, el propio director regional de Energía y Minas, están haciendo esfuerzos, pero ellos sí logran identificar. La gran pregunta es si están identificadas estas áreas, estas zonas, ¿por qué no se aplica la ley? ¿Por qué no se hace un trabajo conjunto con la DREN, con el Ministerio Público y con la propia policía? A ver, a los espacios que usted ha señalado como lugares donde hay minería informal y minería ilegal, ¿no? Habría que añadirle la frontera con el Ecuador. Así es, la zona de... Sí es. Exactamente en el río que hace de frontera, pues, como dicen los ecuatorianos, explotan ahí, nadie los persigue por el lado ecuatoriano, hasta donde tengo referencia. Por el lado peruano no se los puede intervenir porque están en otro territorio. Es fácil, como dicen, pasar la línea sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, hay una cuestión que habría que considerar también
y que ha generado, diríamos así, una especie de avance, ¿no?, de la minería informal e ilegal. ¿Ya? O sea, las empresas mineras, algunas empresas mineras, han tomado acuerdos con estos mineros, ¿no?, estos pequeños mineros informales e ilegales, más que nada informales, y los han dejado trabajar dentro de sus propias concesiones, ¿no? Y el compromiso, hasta donde conozco, era que la producción que ellos tenían se lo vendían a la empresa que les dejaba trabajar en su concesión. Ocurre de que eso fue así hasta cierto momento, hasta que intervienen otros terceros que ofrecen mejores precios y se llevan esa producción. Entonces, diríamos, hay una competencia ahí entre el productor legal, los acopiadores informales y legales, que están permanentemente, como dicen, buscando a los productores, ¿no? Y eso pasa a nivel de todo el departamento y, discúlpeme, a nivel del país, ¿no? O sea, la cantidad de empresas ahora que hay que trabajan el oro, lo refinan y lo vuelven doré, en el Perú es un número bastante grande, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en Cajamarca. Las intervenciones que se puedan hacer resultan siendo muy puntuales, muy específicas, ¿no? Y básicamente ahí hay un complemento, diríamos así. Ahora, Sí, el otro lo aspecto, escucho. el otro aspecto es, Cajamarca tiene potencialidades mineras, proyectos de inversión que de una otra manera están en curso, otros están paralizados. Pero paralelamente tenemos un avance en la minería ilegal, ¿no? Y hay un sector de organismos no gubernamentales que siempre se han opuesto a la minería formal, aquella minería que paga sus impuestos, aquella minería que cumple los estándares ambientales. Pero lo que no escuchamos, y si no corríjame, es que este grupo de ONG no se pronuncian contra la minería ilegal. ¿A qué obedece esto, cree usted? A ver, desde el primer momento, ¿no?, y previo al conflicto de Conga en 2011, lo que vimos que determinadas ONGs denominadas ambientalistas, ¿no?, se convirtieron en antimineras. Y parte de su plan de trabajo, de su manera de conseguir financiamiento, es precisamente oponiéndose a la actividad minera, ¿no? Claro. Pero en el campo de la pequeña minería, de la minería ilegal e informal, como dicen, no lo oyen, no lo escuchan, ¿no? Y esto lo hemos visto en el caso de Cajamarca, que ha habido congresistas que han ido a los espacios donde se hace minería informal, acá por el lado de Cajabamba, y lo que hemos encontrado al final es que es prácticamente la promoción de dicha actividad, ¿no? Y claro, eso tiene que ver con otra arista de este tema, ¿no?, que es el financiamiento de campañas políticas. Entonces, diríamos así, un gobierno regional que no tiene las capacidades suficientes para operar sus competencias, una gran dificultad por los accesos y un apoyo político para ellos, pues entonces eso hace que esta actividad cada día crezca, ¿no?, y que el Estado no pueda asumir un control. Y si a eso le sumamos la demanda que viene de fuera de nuestro país, pues entonces, como dicen, la figura es redonda a favor de ellos, ¿no? Así es, y mientras tanto siguen paralizados los proyectos de inversión formal, ¿no?, que tanto se requieren. Cajamarca tiene una cartera de proyectos de alrededor de 16.000 millones de dólares en el momento y que bien podrían impulsarse y generar empleo y además generar la posibilidad de tener recursos suficientes para el cierre de brechas, lo que no ocurre con la minería ilegal, ¿no? De acuerdo, mire, Cajamarca tiene lo que se denomina el cinturón de cobre, ¿no? Claro. Que es un territorio minero que va desde el sur, desde el departamento de Cajamarca, casi hasta la provincia de Jaén. Entonces, ahí tenemos un potencial que por ahora, dada estas trabas de los grupos antimineros, de las ONGs,
denominadas ambientalistas, antimineras, ¿no? No dejan actuar. Y también ahí hay que decir algo muy concreto, ¿no? La debilidad del gobierno nacional, que no puede meterse en estos temas, ¿no? Diríamos, para ellos, mejor, mientras más lejos, como dicen, mejor para el gobierno, ¿no? Sin embargo, la promoción de la actividad económica en principio y los resultados que eso significa en impuestos y canon minero se desplazan en el tiempo, quitando oportunidades, ¿no? Porque como usted lo dice muy bien, ¿ok? Podemos cerrar brechas de infraestructura, brechas para mejorar la calidad de los servicios públicos, ¿no? De las ciudades. Por ejemplo, un tema que tiene que ver mucho con esto, ¿no? No estamos trabajando en Cajamarca así de manera célere, los temas del manejo de los residuos, a ver, en términos más sencillos, de los desagües, ¿no? Los desagües van directamente a las sequías, a las quebradas. Una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Una planta Exactamente, ¿no? El agua residual. Entonces, diríamos, ¿por qué suponer que solamente una actividad económica como la minería contamina? Así es. Y no darle importancia a la contaminación que significa la propia existencia del hombre, ¿no? O sea, eso no lo podemos evitar. Entonces yo creo que hay que hacer prioridades, ¿no? Y una de las prioridades debe ser desarrollar la actividad minera en Cajamarca y promover efectivamente un cuidado ambiental que contribuya a disminuir el cambio climático, ¿no? Pero si solamente miramos a una sola parte, perdemos el resto, ¿no? Muy bien, don Víctor Vargas, reconocido economista, docente de la Universidad Nacional de Cajamarca, como siempre, muchas gracias por atender esta comunicación con RCR, muy gentil. Muchísimas gracias, hasta una próxima y buenas tardes. Buenas tardes, conversamos con Víctor Vargas, economista y docente de la Universidad Nacional de Cajamarca.